Y les voy a pedir que vayan pensando, mientras yo comparto la pantalla, y se imaginen que termina la pandemia y que miran para atrás. Vamos a hacer un ejercicio prospectivo, aventurado en estos momentos, que no sabemos cuándo va a terminar la pandemia, pero algún día va a terminar. Y la pregunta ahí es, cuando miren para atrás, ¿qué van a recordar que aprendieron como educadores? Algunos de ustedes son estudiantes, en la vida personal. Y a mí una metáfora que me ayuda mucho a pensar y me viene mucho a la cabeza en estos meses de confinamiento es la de la marea. Una marea fuerte, ¿no? Que nos puso un poco a todos patas para arriba, a nosotros, a nuestros trabajos, al sistema educativo en general, ¿no? Que se llevó un poco todo puesto, pero que al mismo tiempo vieron cuando la marea empieza a quietarse, las aguas empiezan a retirar un poco, uno tiene más claridad y empiezan a aparecer algunos tesoros que estaban escondidos debajo del agua. Uno empieza a encontrar en la arena esos tesoros que la marea dejó. Y quiero que podamos pensar juntos sobre esos tesoros, porque si hay algo que nos está dejando esta marea es el desarrollo de nuestra resiliencia como docentes, como estudiantes, las familias, quienes acompañamos a chicos en casa. Esta resiliencia que vamos desarrollando y que implica la capacidad de justamente atravesar un momento muy adverso y poder salir fortalecido. La gente que estudia el desarrollo de la resiliencia habla mucho de esto, de cómo el relato que uno se cuenta de una situación adversa es tan clave para que esa situación adversa pueda ser capitalizada, pueda ser fuente de resiliencia, ¿no? La resiliencia depende mucho de qué historia nos contamos respecto de lo que nos pasó. Por eso el acento puesto en encontrar estos tesoros. Y aquí la pregunta que me gustaría tratar de responder junto con ustedes e ir pensando en esta exposición. ¿Qué estamos aprendiendo como educadores, como educadoras y también quienes son estudiantes, ¿no? ¿Qué estamos aprendiendo? Y aquí salió una de las colegas, recién mencionaba esto, ¿no? Una de las cosas que todos quienes enseñamos nos dimos cuenta más rápidamente es la importancia de sostener el vínculo con los estudiantes, con cada uno, para poder sostener todo lo demás, ¿no? Como el proceso pedagógico, el aprendizaje parte de una plataforma indeclinable que es sostener ese vínculo emocional, que los estudiantes sepan que nos importan, que los estamos mirando, que nos preocupa, nos importa si nos mandan o no nos mandan las actividades, que queremos que sigan aprendiendo. Y aquí lo que uno observa, y seguro muchos de ustedes pueden dar ejemplos de eso también, son enormes muestras de creatividad a la hora de sostener ese vínculo y de compromiso por parte de todos los educadores, ¿no? Desde audios de WhatsApp hasta mandar un mensaje por escrito con un vecino, hasta llamadas por teléfono, hasta los días que se van haciendo tan largos, ¿no? De todos quienes enseñan para no dejar a nadie por el camino, a sabiendas de que muchos van quedando por el camino porque no tienen conectividad, porque tienen conectividad pero no tienen que trabajar en un celular compartido con la familia, porque tienen que ocuparse de las tareas de cuidado de la casa, porque algunos tienen adultos que acompañen y otros no. Bueno, mucha inequidad educativa que se ha desnudado muy fuertemente y ya la conocíamos, por supuesto, pero que se está ampliando y sostener el vínculo ayuda a que esa conexión y esa escuela viva a distancia no se pierda. Esto de poder estar más cerca y poder conocernos de otro modo. Y quiero detenerme un poquito en esto, en qué significa la alianza con las familias, que siempre ha sido muy importante para sostener el proceso pedagógico, ni hablar de los más pequeños, pero que hoy se vuelve imprescindible porque las madres y los padres son quienes están haciendo muchas de las tareas que antes hacíamos nosotros los docentes, ¿no? Esto de la alianza, si no se da más fuertemente, sobre todo en los niños de básica y de nivel inicial, ese aprendizaje no se puede sostener porque son quienes están ayudando ahí a que la tarea siga sucediendo. Y quiero hablar de esto, que creo que es muy importante, porque parte de la tarea de las familias es ayudar a que ese aprendizaje más autónomo, porque el aprendizaje desde casa requiere una dosis de autonomía mucho mayor que aprender en la escuela, donde hay un docente que va ayudando, que va repreguntando, que va dando pistas, resolviendo dudas. Bueno, ese docente no está ahí en lo cotidiano. Entonces, educar a las familias, y ya llevamos muchos meses de esto, algunas escuelas lo han hecho más intencionalmente y otras menos, pero la importancia de
poder ayudar a los padres y a las madres, a su vez ayudar a los niños. Y aquí hay un montón de cosas esenciales para conversar y seguir apuntalando, ¿no? En suma, de lo que estamos hablando, si le tuviéramos que poner nombre, es ayudar a que los alumnos construyan lo que se llama justamente el oficio de alumno, el oficio de estudiante, una idea de Philippe Perrenou, un pedagogo suizo desde ya varios años, que habla de así como un carpintero tiene un oficio, un médico tiene un oficio, unas ciertas maneras de hacer las cosas, unas ciertas herramientas, unos ciertos procedimientos. Ser estudiante, aprender, también tiene una serie de herramientas que no las traemos de fábrica, alguien nos las tiene que enseñar. Y aquí me refiero a organizarme, a poner foco, a poder autoevaluarme, a poder saber qué hacer cuando tengo una duda. Y que esto, idealmente, y yo creo que igual es una deuda y que la escuela no lo hace lo suficiente, pero que es algo que enseña la escuela, pero en esta etapa de trabajo desde casa es mucho más urgente que los chicos puedan aprender estas herramientas porque, insisto en lo que decía antes, ¿no? El trabajo desde casa tiene un grado mucho mayor de autonomía que el trabajo con todos juntos sentados en un aula. Entonces, aquí va a ser muy importante, y está siendo, ¿no? Porque como decía antes, venimos ya muchos meses en esto, pero algo que estamos aprendiendo como educadores es la importancia de planificar la enseñanza, pero mucho más que antes. Planificar hasta lo más pequeño, ¿no? Cosas bien concretas como poder comunicar mejor a las familias qué tareas hay que entregar, cuándo, sobre cuáles uno va a hacer una retroalimentación y sobre cuáles no. Si hay que copiar o no las consignas, desde cosas bien pequeñitas hasta cosas bien grandes, y poder planificar y anticipar también y comunicar a las familias y a los estudiantes cuando son más grandes hacia dónde queremos llevarlos. ¿Cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son los aprendizajes que esperamos que logren? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto que por ahí lo teníamos en nuestra cabeza antes como docentes, en nuestras propias planificaciones, incluso por escrito, pero que ahora hay que hacerlo más visible. Yo creo que siempre es importante, siempre había sido importante hacer visible esto del hacia dónde queremos llevar a los estudiantes, pero ahora más que nunca. Un montón de cosas que ya eran una necesidad educativa se hicieron simplemente más urgentes y más visibles. Y esencial, algo que estamos aprendiendo todos en este tiempo de trabajo remoto, es la importancia que ya de nuevo la conocíamos, pero que está sucediendo creo mucho más y me alegra enormemente, ¿no? Y parte de lo que ustedes mencionaban, los tesoros, y yo vengo haciendo este ejercicio de la marea con muchos docentes de mi país y de toda Latinoamérica, y una de las cosas que aparece más fuertemente es la posibilidad de colaborar más con los colegas, de planificar juntos, a sabiendas de que parte de lo que hay que planificar es pensar cómo los estudiantes van a recibir esas tareas y las van a poder hacer sin que llegue una catarata de tareas que los va a desbordar, sin dejarlos sin nada que hacer, ¿no? Esa intensidad que hay que regular. Y parte de regular la intensidad, sobre todo en los alumnos de mayor edad, que tienen muchas asignaturas diferentes, es poder pensar juntos con colegas de qué manera podemos articular nuestras áreas disciplinares, de qué manera el profesor de lengua va a poder trabajar con el de ciencias sociales, o el de arte va a poder trabajar con el de tecnología. Y aquí creo que hay un desafío, que es algo que estamos aprendiendo en esta pandemia, pero que aún requiere seguir redoblando los esfuerzos, que es poder articular para priorizar aquello que es esencial, ¿no? Lo irrenunciable, poder decir, bueno, a ver, de lo que tiene que aprender un estudiante de cuarto año, de primaria, por ejemplo, de escuela básica, ¿qué no se puede perder de este cuarto año de escuela básica? ¿Qué no se puede perder de biología de segundo año de la escuela secundaria? ¿Qué es lo esencial que estoy enseñando? A sabiendas de que no hay mucha chance este año de poder cubrir el programa. Antes tampoco, ¿no? Y esta idea de cubrir el programa probablemente no nos hacía ningún bien, pero ahora esto nos está mostrando en la cara la necesidad de priorizar. Y si yo les tuviera que decir un lema, ¿no? Les diría que me lo pondría como así, como un cartel para no olvidármelo. Me haría un tatuaje, ¿no? No me haría un tatuaje, pero si me hiciera un tatuaje, me haría un tatuaje con eso para no olvidarlo, que es esto de menos es más. Y cuando hablo de menos es más, hablo de qué estoy hablando. Hablo de
menos cobertura superficial de temas que voy pasando a vuelo de pájaro y que los voy enunciando y que al decirlo espero que los alumnos, esta cosa de, bueno, yo lo di y entonces espero que los alumnos lo hayan aprendido. Menos cobertura, más profundidad. Menos cantidad de temas, más calidad en la enseñanza, ¿no? Menos correr, más comprensión. Y le quiero poner un poco de letra a esto del menos es más, en concreto de cómo se hace. Y hay una herramienta que a mí me sirve mucho en el trabajo con los docentes en formación y en ejercicio sobre todo, que es esta súper simple, que se llama la de los círculos de la comprensión, que la propusieron hace algunos años dos grandes referentes de este enfoque de la enseñanza para la comprensión, que son Grant Wiggins y Jake McTighe. Y ellos proponen 3 círculos concéntricos para ayudarnos a pensar qué de lo que enseñamos queremos que los alumnos comprendan de manera profunda y perdurable. ¿Qué quiere decir esto? Que quiero, por ejemplo, que ahora vamos a hacer ejemplos de qué quiere decir comprender, pero ¿qué quiere decir perdurable? Bueno, quiere decir que en 10 años, cuando yo me los vuelva a encontrar, puedan seguir usando y recordando eso que aprendieron en mi clase, que sea parte de su vida, de su identidad, ¿no? Eso iría en el centro. Imagínense esto, uno lo arma, por ejemplo, para un año lectivo, para decir, bueno, en matemática de 4º año, ¿qué tiene que ser lo que mis alumnos comprendan de manera profunda y perdurable? ¿Qué es lo irrenunciable? ¿No? Esencial hacer este ejercicio ahora, más que nunca, a sabiendas de que las trayectorias de los alumnos son muy heterogéneas y va a haber algunos que no van a volver el año que viene o cuando se reabran las escuelas sin haber podido sostener el proceso este año con tanta intensidad y entonces va a haber que redoblar esfuerzos para poder enseñar eso que se perdió. ¿Pero qué es eso que se perdió? Bueno, hay que poder pensarlo con los colegas. ¿Qué espero que comprendan de manera profunda y perdurable? Que espero que conozcan, ¿no? Que por ahí no es lo irrenunciable, no es tan grave si no todos llegan a eso. Y en tercer lugar, en el círculo amarillo, ¿con qué quiero que se familiaricen? Y esto también es importante porque los programas en Chile, en Argentina, en todos los países de Latinoamérica son muy extensos y justamente favorecen esta superficialidad en el abordaje de contenidos. Y entonces poder separar un poco la paja del trigo y decir, de todo esto que tengo que enseñar, qué es lo esencial y qué no tanto. Por ahí una regla para pensar qué pongo en el amarillo es decir, bueno, si lo puedo googlear, probablemente no sea un contenido esencial, ¿no? Y uno lo pensará para cada una de las áreas. Les cuento un ejemplo que me dieron profesores de educación física hace poco. Me decían, bueno, ¿qué quiero que comprendan de manera profunda y perdurable? Bueno, quiero que comprendan que el concepto de juego, me decían estos profesores. Quiero que comprendan que el juego es algo que tiene reglas, que esas reglas son acuerdos entre personas, que pueden ser cooperativos o competitivos, y quiero que sepan una capacidad que es la de saber jugar. Entonces, eso iría en el centro. En el azul, en conocer, bueno, queremos que conozcan distintos tipos de juegos, el vóley, el básquetbol, el ajedrez, juegos, la mancha, pero siempre al servicio de esa comprensión más profunda. Y si tuviéramos que poner algo en el amarillo, me decían, bueno, queremos que se familiaricen con los reglamentos, pero la verdad es que no nos importa tanto si todos los conocen o no. A lo sumo los buscarán cuando haga falta. Y entonces esta invitación es a pensar dentro de lo que cada uno tiene que enseñar en su área, en la formación docente, qué es lo irrenunciable para poder pensar cómo dedicarle tiempo a eso. Y yo decía, cuando hablamos de comprender de manera profunda, a mí me gusta mucho la definición que da David Perkins, un pedagogo de la Universidad de Harvard, fundador del Proyecto Cero, muy referente también de la enseñanza para la comprensión. Y él decía, ¿qué es comprender? Bueno, comprender es actuar con el conocimiento de manera flexible. Y ahí hay 2 palabras subrayadas que son súper importantes. La primera es actuar, poder hacer algo con ese conocimiento, ¿no? No solo hacer algo, sino hacer muchas cosas. Y la segunda es flexible. Y esto tiene que ver con la capacidad de actuar con el conocimiento en diversos contextos. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de si un alumno comprendió eso que yo puse en el centro del círculo, ¿no? Lo irrenunciable. Fíjense que esto implica dar vuelta a la lógica tradicional de la planificación, porque en general uno planifica según secuencialmente cómo va viniendo el programa. Acá implica hacer un clic y decir, bueno, de lo que tengo que enseñar, ¿qué quiero que se lleven mis alumnos? Y esto
tiene que ver con una visión de la escuela pensada para el más allá de la escuela, ¿no? Perkins usa una palabra en inglés que es difícil de traducir, pero que creo que es muy potente, por eso la puse ahí en inglés, y él dice que lo que enseñemos en la escuela sea life worthy, quiere decir que valga la pena para la vida. Vuelvan a su propia biografía escolar y me gustaría que piensen en algo que estudiaron pero no comprenden bien. Es más, puede ser algo que hayan estudiado y que hayan aprobado con notas excelentes, ¿no? Se hayan sacado un 10 felicitado y sin embargo hoy no forme parte de su caja de herramientas. Yo siempre que hago esta pregunta salen cosas como algunos me dicen, a ver si se sienten identificados, los polinomios, los logaritmos, me dicen algunos, las ecuaciones de segundo grado, algunos me dicen las reacciones químicas, hay muchos que me dicen temas relacionados con las ciencias y las matemáticas, y muchos otros me dicen temas relacionados con las humanidades, ¿no? Bueno, justamente la Revolución Francesa, nunca la comprendí, o la independencia argentina, o los idiomas. Bueno, piensen ustedes también en qué estudiaron pero no comprenden bien. Y a esto Alfred North Whitehead, un matemático, un filósofo, le puso el nombre, lo bautizó ya muchos años como conocimiento inerte. Ese que nos queda en el arcón de la memoria y no lo podemos usar, ¿no? Está ahí porque nunca fue aprendizaje profundo. Entonces, vuelvo a esta idea del menos es más, este año, siempre, pero este año más que nunca y el que viene, para buscar qué es lo esencial que queremos que los estudiantes se lleven, para eso dedicarle no solo tiempo, sino distintas puertas de entrada, ¿no? Múltiples estrategias para generar esa comprensión profunda, para que nuestros estudiantes puedan decir, cuando sean grandes, esto que yo les daba como ejemplos del ejemplo del tejido y del ejemplo de la Revolución Francesa, que eso que aprendieron en nuestras materias lo puedan usar para la vida. ¿Y cómo me doy cuenta de si alguien comprendió algo? Bueno, en estos dos ejemplos que yo les daba, del tejido y la Revolución Francesa, aparecían estas que podemos llamar evidencias de comprensión, ¿no? Fíjense cómo también nos ayudan a pensar qué evidencias recoger de aprendizaje profundo, de comprensión, para poder evaluar los aprendizajes. Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta de si alguien comprendió un concepto? Bueno, si lo puede explicar con sus palabras, si puede dar un ejemplo, si puede usar ese conocimiento para resolver un problema, ¿no? Yo les decía, bueno, si comprendió el tejido, cuando hay un tejido que tiene un punto saltado, ese conocimiento le tiene que servir para ver cómo lo arreglo. Si puede relacionar ese concepto con otros que sabe de antes o con su propia vida. Si puede proponer una pregunta acerca del tema, si puede representar ese tema con una imagen, con una metáfora. Fíjense cómo vamos ampliando, ¿no?, las evidencias de comprensión. Esta idea de actuar con el conocimiento de manera flexible. Si puede explicar por qué es importante ese tema y establecer conexiones personales. Si se lo puede enseñar a otros, una de las más importantes, ¿no? Nos pasa a todos los que somos educadores, docentes, que uno termina de entender algo cuando se lo enseña a otro. Entonces, todas las actividades que implican a la coenseñanza, los alumnos trabajando de a pares, son confianza, ese orgullo, esa seguridad, esa, les diría, felicidad que da el aprendizaje profundo en los alumnos. Con la idea de, en psicología del aprendizaje, esto se llama la idea de poder usar lo que aprendí en un dominio o en un contexto en otro, la idea de generar, se llama transferencia, ¿no? Esto de poder transferir lo que aprendí en la escuela al día a día, a la vida cotidiana. Les voy a dar un ejemplo de esto de cómo a partir de un tema poder diversificar no solo las maneras que lo abordamos, esto que les voy a contar ahora puede servir tanto para la enseñanza como para la evaluación. Les voy a dar un tema que es un clásico de la escuela primaria, que es la nutrición. Y entonces estos autores dicen, bueno, si yo quiero enseñar aprendizaje profundo respecto de la nutrición, los alumnos van a tener que poder, y voy arriba, estoy, ¿no?, arriba en este diagrama, van a tener que poder explicar algo sobre la nutrición. Por ejemplo, una tarea podría ser elaborar un folleto para ayudar a alumnos de menor edad a entender qué es una dieta. Segundo ejemplo. Si quiero abordar de manera profunda el tema de nutrición, los alumnos van a tener que poder interpretarlo, ¿no?, hacer algo propio con eso. Por ejemplo, comentar por escrito, oralmente, ¿qué nos dice la popularidad de las comidas rápidas acerca de la vida moderna? Si los alumnos comprenden el tema de nutrición, tendrían que poder tomar perspectiva, mirar el asunto desde más lejos. Por ejemplo, ahí está la actividad a la derecha, dice,
emprende una investigación para averiguar si las pautas de la pirámide alimentaria se aplican en otras regiones del mundo. Si comprenden el tema de la nutrición, tendrían que poder reflexionar sobre eso. Y una tarea podría ser, estoy abajo, ¿en qué medida te alimentas sanamente? ¿Cómo podrías alimentarte mejor? Y también tendrían que poder tener empatía respecto a ese asunto, mirarlo desde los zapatos de otro. Entonces hay una tarea posible, podría ser, imagina, ¿cómo sería tener que vivir con una dieta restringida debido a un problema médico? Y por último, si un alumno comprendió sobre la nutrición, tiene que poder aplicar esa idea en la elaboración de algo. En este caso, podría ser planear un menú, como dice ahí a la izquierda, consistente en comidas sanas y sabrosas para una fiesta de la clase. Vuelvo a esta idea de poder actuar con el conocimiento de manera flexible, de múltiples maneras, ¿no? Y a veces, algunas de estas probablemente las han hecho en la escuela, lo de escribir el folleto o planear un menú. Fíjense la importancia de poder abordar un contenido desde múltiples actividades y múltiples puntos de vista, múltiples puertas de entrada a ese conocimiento, lo que implica, por supuesto, que más tiempo, y por eso empezaba esta charla de hoy con la idea del menos es más. Encontrar lo irrenunciable y sobre eso profundizar. Y hablábamos hace un ratito de la importancia de seguir buscando siempre el sentido, la conexión con la vida real de lo que enseñamos, ¿no? Y sobre todo porque el aprendizaje remoto requiere una dosis de sentido aumentada, ¿no? Es muy difícil aprender algo que para uno no tiene sentido, y la búsqueda de sentido de nuestro lado por parte de los docentes, de aquello que enseñamos, es clave para seguir sosteniendo esa motivación de los estudiantes, ¿no? Y una de las claves es justamente buscar la conexión con lo real, con la vida cotidiana. A mí me gusta mucho esta viñeta de Francesco Tonucci, un pedagogo italiano, un gran dibujante también, ahí esta viñeta es de él, un gran defensor de los derechos de la infancia, seguramente lo conozcan. Y están estos dos niños con el conejo, fíjense lo que dicen, ¿no? Lo están observando y dicen, está caliente, tiembla, se mueve dando saltos, hace caca en forma de bolitas, es tímido, tiene las patas de atrás largas y 2 dientes grandes. Y miren ahí la voz adulta que dice, vamos chicos, dejen de jugar que tenemos clases de ciencia, ¿no? Y en este caso las ciencias naturales están representadas ahí por las células, los pósters, ¿no? De esa información medio escrita sobre mármol en la pared, el reino mineral, vegetal, animal, los esquemas, y a veces nos olvidamos que buscar el que enseñamos en todas las áreas curriculares implica volver a la vida cotidiana. Y uno de los enfoques que tiene esto como gran premisa, y ahora voy a desarrollar un poquito sobre eso, es el que se llama aprendizaje basado en proyectos, ¿no? O ABP, por las siglas, le dicen a veces en confianza. Y les quiero contar un poquito, pasar el limpio, ¿no? Algo que todos ustedes ya saben, de qué se trata esto del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? A ver, ¿cuál es la definición? Y aquí, si quieren profundizar sobre ese tema, hace poquito, en un proyecto que lanzamos este año con la Universidad de San Andrés y CIAESA, donde yo trabajo, que se llama Las Preguntas Educativas, ahí está el sitio web, laspreguntaseducativas.com, publicamos diferentes documentos que buscan traducir el saber más académico, lo que dice la investigación educativa, al aula, ¿no? Haciéndonos preguntas. Y uno de los documentos, y ahí se lo pueden descargar, es este de aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo llevarlo a la práctica? ¿Y qué es esto del aprendizaje basado en proyectos? Lo primero que hay que decir es que es muy, muy antiguo, en el sentido de que no se inventó, y esto lo sabemos, ¿no? No se inventó ahora, no es una novedad. Por ahí se puso un poco más de moda últimamente, por lo menos en la búsqueda justamente de dar sentido a lo que enseñamos y dar protagonismo a los estudiantes, pero esto es algo que tiene larga data. El primero que publicó un libro sobre el aprendizaje basado en proyectos fue William Kilpatrick, miren cuándo, ahí se ve, ¿no? La fecha esta es la tapa del libro, en 1918, hace 102 años. Y el enfoque habla de partir, a diferencia de una secuencia didáctica, ¿no? De una unidad donde uno va recorriendo los temas, el proyecto tiene otra lógica, un poquito distinta, pero muy importante esa diferencia, que es partir de un desafío. Un lema, un reto, un desafío que sea relevante para los estudiantes,
esté conectado con algo que los movilice, les importe, y que, por supuesto, tiene que estar conectado con los contenidos curriculares, ¿no? Es esencial un buen proyecto que sea un proyecto basado en aquello que es importante que los alumnos tienen que aprender, ¿no? Por eso empecé hoy con el círculo, ¿no? Una vez que encontré lo que va en el círculo, bueno, sobre eso creo o busco, no lo tengo que crear de cero, un reto, un desafío que pueda estudiar. Solo les voy a dar ejemplos. Estoy hablando en abstracto, pero ahora lo voy a aterrizar. Segundo, diferencia entre aprendizaje basado en proyectos y una secuencia didáctica tradicional, es que al final de ese recorrido, que puede durar distinta cantidad de semanas según el proyecto, tiene que haber un producto final auténtico. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber una producción de los estudiantes que refleje lo que aprendieron. Y ahí muchos ejemplos, ¿no? Desde armar un video, una campaña, un objeto, un festival, distintas maneras de mostrar lo que han aprendido de la manera más auténtica posible. Y después uno irá planificando el camino. Hay proyectos que están más planificados, más cerrados, otros que se van conversando más con los alumnos, pero es muy importante que en ese camino haya diversidad de estrategias. Momentos más expositivos, donde el docente de información o los libros sean fuentes de información. Momentos más de trabajo autónomo de los estudiantes o de trabajo grupal. Y muchas instancias a lo largo del camino de metacognición, de parar la pelota para pensar qué aprendí, qué todavía me falta, cómo salgo de este problema en el que estoy, dónde puedo pedir ayuda, empezar a generar, justamente es un enfoque que busca generar mucha autonomía. Y que siempre es desafiante, lógicamente, llevar al aula. En este año de pandemia, lo que yo empecé a ver trabajando con docentes de distintas provincias del país es que de a poquito, un poco con la necesidad de articular entre docentes de distintas áreas, esto empezó a cobrar un poco más de fuerza, ¿no? Se venía hablando de esto hace tiempo, hay experiencias en distintas partes del país muy interesantes, pero con la pandemia la necesidad de trabajar con docentes de distintas áreas empezó a hacerse un poco más urgente y eso empezó a dar lugar a algunos proyectos que no necesariamente tienen que ser interdisciplinarios los proyectos, pero empezó a haber algunas oportunidades más de trabajo interáreas. Y cuando sea posible, los proyectos involucran a otros actores de la escuela o de la comunidad. En este caso, muy fuertemente a las familias este año, donde los padres y madres, en muchos casos fueron los ayudantes, fueron los asistentes de producción, estuvieron ahí para ser entrevistados, un poco siempre con esta búsqueda de seguir involucrándola fuera de la escuela. Les voy a dar algunos ejemplos de desafíos, ¿no? Hablaba de cómo conectar el contenido curricular con desafíos auténticos que pongan a los alumnos en un rol, ¿no? Por ahí va el secreto. Les doy acá algunos ejemplos. Dice así: son un equipo de fotógrafos y periodistas con mucho renombre y les han encargado hacer las fotografías y escritos para una exposición itinerante que se llamará La Vuelta al Mundo en 80 imágenes, para exhibir la diversidad cultural en nuestro planeta Tierra. Un viajero atrevido llamado Phileas Fogg ya realizó este viaje en 80 días hace mucho tiempo. Seguro que los ayudará en su búsqueda. Fíjense cómo hay un desafío donde los alumnos y alumnas tienen un rol ficticio, son fotógrafos y periodistas, ¿no? Y los contratan para hacer una muestra de La Vuelta al Mundo en 80 imágenes. Y dicen, esta novela, ¿no? Ahí está encubierto la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, los va a ayudar. Entonces, como verán, es un proyecto que integra arte, que integra lengua, prácticas del lenguaje, y que integra también geografía, ciencias sociales, ¿no? Las tres áreas se juntan en esta idea que va a culminar con esta. Segundo ejemplo, dice así: estamos en la Edad Media. El rey quiere que nuestro reino sea el más avanzado tecnológicamente, por lo que pide a sus súbditos que mejoren sus máquinas y métodos. Pero hay un problema. Los campesinos y artesanos no tenemos derecho a presentar nuestras ideas. Nuestro reto será conseguir que el rey nos escuche y valore nuestras propuestas. Acá, a ver, vayan pensando, ¿qué áreas se cruzan en este desafío? Bueno, por un lado la historia, habrá que investigar un poco de la vida de esos campesinos y artesanos y cómo eran los derechos o la falta de ellos y cómo era la representación política de distintos sectores, ¿no? Las ciencias sociales aparecen fuerte.
Aparecen también las ciencias naturales, porque van a tener que hablar de máquinas simples y de cómo mejorarlas, ¿no? Poleas, palancas, etc. Y hay mucho de prácticas del lenguaje, porque van a tener que trabajar la argumentación, ¿no? Poder terminar en alguna asamblea o en un panel donde les presenten a este rey y a su corte sus propuestas. Uno más, dice así, dice, los países, estoy en el de la izquierda, los países en vías de desarrollo tienen dificultades en predecir el tiempo, porque muchas veces no cuentan con herramientas adecuadas. Nuestro reto será construir una herramienta con material reutilizable para poder hacer predicciones meteorológicas de calidad y mejorar las condiciones de vida en estos países. La presentaremos en el Congreso Mundial por el Clima. Bueno, y ahí de vuelta, ¿no? Se cruzan las ciencias naturales con esto de los artefactos para medir variables climáticas, la temperatura, la presión, las lluvias, y también las ciencias sociales, porque ahí van a tener que pensar qué pasa con los países en vías de desarrollo y poder armar un set con material reutilizable, la tecnología entra fuerte ahí, el arte también, y también las prácticas de lenguaje comunicativa, ¿no? Porque la van a tener que presentar en una ponencia en el Congreso Mundial por el Clima. Entonces, paso en limpio esto, ¿no? El desafío tiene que ser auténtico, involucra la narrativa, un poco nos invita a jugar, a que se pongan los alumnos en los zapatos de fotógrafos, exponentes en el Congreso Mundial del Clima, campesinos que irán a quejarse con el rey. Empieza a jugar un poco la narrativa en esto de darle sentido y les diría darle chispa a esto que enseñamos, ¿no? Conectarlo con un desafío de la vida real o inventado, pero que genere esas ganas, esa motivación intrínseca de seguir recorriendo el camino del aprendizaje. Y a veces podemos usarnos, aunque la tecnología este año ha sido nuestra gran aliada y también nuestra némesis, ¿no? En un país donde hay una brecha digital realmente enorme y ha sido el camino para que muchos se conecten y que la escuela siga sucediendo de manera remota y al mismo tiempo un camino por el cual las desigualdades se han ampliado muy fuertemente este año. Pero pensando en esto de cómo la tecnología nos puede ayudar en esto de darle sentido y juego al aprendizaje, les muestro dos videos bien cortitos que hicieron dos colegas de ustedes, unas maestras de Tandil y de Salta, en un programa que armamos de proyectos de ciencia y tecnología, donde lo que tenían que hacer los alumnos era construir un paracaídas que cayera de manera segura en la superficie de Marte, ¿no? Sin que se rompiera el contenido. Y para dar inicio a ese proyecto, que no sea solamente hagan el paracaídas, sino que tuviera un poquito más de esta lógica del aprendizaje auténtico, del desafío, lo que hicieron las docentes, que además nunca lo habían hecho antes, fue armar videos de TikTok, ¿no? Usando esta red social que usan mucho los chicos para aprovechar el potencial que dan, ahora van a ver, para invitarlos, esto lo mandaron por WhatsApp, a que pudieran hacer este desafío. A ver, voy para atrás y así lo escuchan con sonido. Sé que se escucha bajito, pero hagan, a ver, hacemos silencio, a ver si se escucha bien. Hola chicos, les estoy hablando desde Marte. Hemos anunciado a su maestra cuando se encontraba paseando por la plaza. Necesita que la vengan a rescatar. Piensen bien la nave que construirán y los trajes que utilizarán. Necesita que la vengan a regalar. Los estamos esperando. Qué cara, ¿no? Ahí da esta maestra que la abdujeron los alienígenas, los marcianos, y tienen que preparar una nave y unos trajes para ir a buscarla a Marte, que tiene otras características que la Tierra, otra gravedad, otra atmósfera, y van a tener que ir a buscarlas y tirar su paracaídas. Vamos con otro que hicieron dos maestras de Salta. Vengo para que me ayuden a hacer la nave, así vamos a rescatar a nuestros compañeros que están en Marte. Por favor, miren que el señor presidente ha permitido a partir del 21 unos minutos de recreación. Aprovecharemos este día. Tenemos solo 15 días para armar la nave. Y los materiales que tenemos en casa.
hay algo fuerte, ¿no? Cuando nos animamos nosotros mismos a jugar, y este año realmente ha sido un año de reinvención y de usar la tecnología como aliada para seguir cerca, ¿no? Con mensajitos, con videos, cuántas docentes han empezado a filmar sus propios videos, a hacerse, algunos hasta se han hecho youtubers de tantos videos que han generado, y esta búsqueda de seguir reinventándonos tan fuerte, ¿no? De este año, y seguir buscando que lo que enseñemos tenga sentido y que genere chispa. Y por último, y para cerrar la charla de hoy, como decía al comienzo, un buen proyecto tiene que tener momentos de parar la pelota y momentos de reflexión sobre el aprendizaje, donde los alumnos, esto de generar autonomía en el aprendizaje implica que no solo nosotros evaluemos cómo están los alumnos, sino que los mismos alumnos puedan tomar conciencia, darse cuenta de qué aprendieron, de en qué cambiaron sus ideas, qué cosas pueden hacer que antes no podían hacer. Dicho en jerga didáctica, incluyamos oportunidades de metacognición, de pensar sobre nuestro pensamiento. Que de vuelta, esto es una idea que tiene ya varias décadas en educación, pero creo que no, para mí es uno de los secretos mejor guardados, en el sentido de que lo hacemos muchísimo menos de lo que podríamos hacerlo, y realmente tiene un impacto profundo en los aprendizajes. Y les voy a dar algunos ejemplos posibles, bien concretos, que se pueden empezar a usar desde mañana incluso, de cómo incluir instancias de metacognición, tanto en los proyectos como en cualquier secuencia de trabajo que uno haga con los estudiantes. Uno de mis favoritos es este, que se llama la escalera de la metacognición, que es cuando termino un tema o a lo largo de un proyecto en distintas paradas o después de una actividad, los alumnos tengan un espacio para pensar. Voy de abajo para arriba, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirvió? Y la cuarta, miren qué importante, volviendo a la idea de transferencia de la escuela para más allá de la escuela. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿En qué otras ocasiones puedo usar esto que aprendí de geometría, de fracciones, de historia argentina, de análisis sintáctico, lo que sea? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿No? Esa es una de las grandes preguntas que en secundaria parecen más fuertes, ¿no? Esto de ¿para qué tengo que aprender esto? Bueno, ese para qué primero tiene que estar dado por el sentido del contexto en el que presentemos la situación, ¿no? Volviendo a la idea del desafío, pero también tiene que haber un espacio para que los alumnos, con ayuda nuestra, lo puedan pensar. Esto vieron que tiene un dibujo bastante infantil, justamente porque es algo que se puede empezar a usar desde nivel inicial, ¿no? En nivel inicial uno lo hará de manera conversada, a medida que los chicos son más grandes lo harán de manera escrita. Esto se puede usar con adultos también, cambiamos el dibujo, pero yo lo uso mucho con adultos también, esto de pensar qué aprendí y cómo. Y otra manera también muy sencilla y muy potente de instalar la metacognición es usar una herramienta que se llama el semáforo, donde yo puedo poner que los alumnos escriban o me cuenten en rojo algo que todavía no entendieron, en amarillo algo que me genera algunas dudas, en verde algo que entendí le podría explicar a otro, ¿no? Justamente si lo entendí, tengo que poder hacer algo con ese conocimiento, por ejemplo, explicándoselo a otro. Miren, aquí lo hicieron 2 alumnos de sexto grado, dice así. En verde se pusieron y además tenían, ¿no? La gracia era que explicaran por qué. Entonces dice verde, yo me siento segura porque me hicieron preguntas y las respondí a todas. No miren la ortografía, nos ponemos a llorar. Y a la derecha dice amarillo, yo entiendo, pero me da vergüenza y no sé cómo explicarlo, entonces no estoy en verde todavía, ¿no? Estoy en amarillo. Cuando lo pueda explicar, voy a decir estoy en verde con este aprendizaje. Ejemplo de lengua de primaria, dice, algunas veces necesito ayuda. El primer ejemplo de la izquierda, me parece difícil cuando lo escucho en un audio rápido. Me sale fácil pensarlo tranquila. Todavía me resulta difícil saber quién hace la oración. Algunas veces necesito ayuda en darme cuenta en cuál es el pasado, presente y futuro. Y abajo dice, algunas veces en amarillo necesito ayuda para darme cuenta cuál es el sujeto de la oración. Me sale fácil darme cuenta cuando está en presente o futuro. Hoy muy importante esto del aprendizaje entre pares, donde si yo tengo algún alumno que se puso en rojo cierta idea y otro se puso en verde la misma idea, podría agruparlos para el que tiene en verde cierta cuestión pueda enseñarle al que lo tiene en rojo y puedan intercambiar y todo esto que es tan importante que es la coenseñanza.
Y último ejemplo de metacognición, y con esto cerramos, son las tarjetas de salida, que también son súper útiles cuando uno da una clase sincrónica virtual, ¿no? Por ejemplo, por Zoom. O también a distancia, por supuesto, y también pueden ser orales, pueden ser escritas, los alumnos me pueden mandar un audio, son las tarjetas de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo pedirle a los alumnos que me digan una idea clara que se llevan, una pregunta que se hacen, solía pensar y ahora pienso, para reflejar cómo cambiaron mis ideas, una imagen que represente lo que aprendí, y por supuesto será esencial que podamos darles nuestra retroalimentación a esto que hicieron. De nuevo, esencial siempre, pero más en este trabajo remoto, donde seguir los aprendizajes es clave para que los estudiantes se sientan mirados, acompañados, que vean que hicieron bien, que este año no es un año perdido para muchos, y por dónde seguir. Y les quiero mostrar este ejemplo, que es un audio de la escalera de retroalimentación, otra escalera, no la de metacognición, la de feedback, la de retroalimentación, también va de abajo para arriba, de una maestra de segundo grado que le da retroalimentación a un alumno sobre el trabajo que le mandó en la carpeta, ¿no? Y fíjense cómo el audio genera calidez, cercanía, y además permite esto de seguir estando cerca, y además permite hacerlo de manera más efectiva, más rápida, les diría, para muchos alumnos, ¿no? Entonces, escúchenlo. Hola Galo, ¿cómo estás? Recibí todas tus actividades. Empecé mirando las de conocimiento del mundo. Qué bien respondiste la primera pregunta. ¿Y cuántos ejemplos pusiste en el cuadro? Me encantó cómo dibujaste el orangután y la información que escribiste sobre él. Está perfecta. Después estuve mirando las de prácticas del lenguaje. Respondiste excelente las preguntas sobre el cuento. Están muy completas. Me encantó lo que pensaste que podía aparecer si el mago pedía más cosas. Se te ocurrieron un montón. Qué lindo debe ser el circo que visitaste, pero qué peligroso también el número de los motociclistas. Me da miedo de solo pensarlo. Por último, estuve mirando las actividades de matemática. Qué bueno todo lo que trabajaste. La página 126 está excelente. Fíjate en la página 127, que también está muy bien. En el ejercicio 4, los datos que completaste sobre el cubo. Si tenés un dado en casa, tal vez podés revisar la cantidad. Con el dado fuiste más fácil. En el último ejercicio también podés revisar ese dato y la cantidad de aristas de la pirámide. No recibí la página 128. Avísame si me la mandaste y no la vi en el mail. Y si no, cuando la tengas lista me la mandás. Está todo perfecto. Trabajaste muy bien como siempre. Te mando un beso enorme, enorme. Chao, Galo. Fíjense cómo este audio muestra, bueno, por un lado una maestra que está mirando, ¿no?, con mucho detalle la producción del alumno, donde al principio está valorando, pero no de manera genérica como qué buen trabajo, sino muy específica, ¿no? Me gustó de tal cuento lo que contaste de los motociclistas y me da miedo, y un diálogo, y sobre todo para los niños más pequeños, ¿no?, donde ese ida y vuelta con la maestra, para todos, ¿no?, pero para los más pequeños es tan esencial. Y después aparecen sugerencias de cosas que había que resolver. Por ejemplo, seguramente notaron que la maestra le quiere corregir que el número de aristas que puso este alumno en su carpeta no era correcto, ¿no? ¿Y qué le dice? Bueno, no le dice está mal, ¿no? Le dice, bueno, fíjate en el número de aristas, anda a tu casa, fíjate si tenés un dado y compara a ver si te das cuenta. De vuelta con esto, ¿no? De volver a lo cotidiano, tratar de encontrar en lo que hay cerca fuentes para el aprendizaje. Así que para terminar ahora, les pido que piensen y hagamos este ejercicio de metacognición propio en una idea que se llevan, nuestra propia tarjeta de salida, una idea que se llevan de esta charla de hoy. Les agradezco mucho la invitación, me encuentran ahí por las redes sociales, yo trato de compartir siempre que puedo recursos para seguir acompañándonos entre todos en este año donde estamos reinventándonos y donde trabajar juntos es tan esencial. Así que gracias a los organizadores por la invitación, gracias a los docentes que están ahí, las docentes del otro lado, directores, directoras, y les mando un gran abrazo.